¿Alguna vez han sentido que la vida los lleva a lugares donde saben que no deberían estar, pero aún así avanzan, como si una fuerza oculta los empujara hacia lo inevitable? Eso me pasó a mí, una viuda en medio de una familia que escondía más secretos de los que podía imaginar. Tal vez deba empezar por presentarme. Mi nombre es Eva Ramírez. Tengo 33 años y he vivido lo suficiente para saber que algunas cosas simplemente no tienen explicación lógica. Estoy aquí, en Narrativas Prohibidas, para contarles cómo terminé en un juego de seducción y deseo que, sinceramente, aún no sé si podré controlar. Todo comenzó cuando Judith, mi suegra, me invitó a su casa en la costa de California. Yo, una viuda aún fresca, de esas que todo el mundo espera que se refugie en la tristeza y en el silencio. Pero eso no era lo que me pasaba. La muerte de Lucas, mi esposo, trajo más alivio que dolor, aunque nunca me atrevería a decirlo en voz alta. Bueno, salvo ahora. ¿Han pasado por eso? ¿Esa sensación de que un peso que llevaban por años simplemente se desvanece? Así era para mí, pero aún tenía que mantener las apariencias, así que acepté la invitación de Judith. La mansión de los Stein es de esas que te quitan el aliento. Cada detalle, cada centímetro del lugar, parecía estar hecho para impresionar. Esa tarde, cuando llegué, Judith me recibió con su clásica sonrisa de hielo y me dijo, con una calma perturbadora, «Quiero que te sientas como en casa, Eva». Sin embargo, su mirada revelaba algo más, algo que me inquietaba, pero a la vez me atraía. Esa misma noche me presentaron nuevamente a los hijos de Judith. Vincent, el hermano mayor de Lucas, era como una figura perfecta, un hombre que parece hecho para ser admirado desde la distancia, con sus maneras elegantes y ese aire de control que me hizo estremecer. Y luego estaba Daniel. Oh, Daniel. Apenas tenía 23 años, pero la intensidad en su mirada hablaba de alguien que había vivido mucho más. Su sonrisa era descarada, casi desafiante, y desde el primer segundo en que nuestros ojos se cruzaron, supe que estaba frente a un peligro. Y, si soy sincera, una parte de mí quería lanzarse directo a él. Durante la cena, Daniel no dejaba de observarme. Sus ojos oscuros se clavaban en mí con una insolencia que apenas podía soportar. En un momento, él extendió la mano para servirme vino, y nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, un susurro de piel contra piel, pero el efecto fue devastador. Sentí un calor que subía por mi brazo y se instalaba en mi pecho, y tuve que apartar la mirada, consciente de que Judith nos observaba con su sonrisa calculada. «¿Te gusta el vino, Eva?», preguntó Daniel, con una voz suave, casi como un susurro, y sus palabras parecían tener un doble sentido que hizo que mi corazón latiera más fuerte. Es delicioso», respondí, tratando de recuperar la compostura. Pero la forma en que me miraba, tan directa y sin disculpas, me desarmaba por completo. Vincent, siempre el caballero, intervino para cambiar de tema y desviar la atención en la mesa. Pero a partir de ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Me sentía observada, atrapada en una red de miradas y silencios que solo yo parecía notar. Y al final de la noche, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché pasos detrás de mí. Me volví, y allí estaba Daniel, apoyado contra la pared, mirándome con esa media sonrisa que me descolocaba por completo. «¿Te vas tan pronto?», preguntó, con una inocencia fingida. «Es tarde, Daniel. Buenas noches». Traté de sonar firme, pero mi voz tembló, y él lo notó. Dio un paso hacia mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarme. Esa proximidad era casi insoportable, y me vi obligada a tomar un respiro profundo para no dejarme llevar. «Dime, Eva, ¿por qué estás aquí? No me pareces del tipo de mujer que sigue órdenes de otros. ¿O me equivoco?». Su voz era baja, casi como un ronroneo, y su mirada ardía. «Eso no es asunto tuyo, Daniel. Ahora, si me disculpas». Intenté mantener la compostura, pero el tono desafiante de su voz me descolocaba, y sus palabras me perseguían incluso mientras cerraba la puerta de mi habitación. Me recosté en la cama, incapaz de ignorar la intensidad de lo que acababa de suceder. ¿Era posible que él me viera como algo más que la viuda de su hermano? ¿Y yo? ¿Podría mirarlo sin sentir esa tentación abrasadora? Aún tenía tanto que perder, y lo peor de todo era que Judith parecía saberlo, incluso antes de que yo misma lo entendiera. Así que, díganme, ¿qué harían en mi lugar? ¿Cederían a la tentación, arriesgando la seguridad que, por años, construyeron a base de renunciar a sus propios deseos? Dejen su comentario aquí abajo, porque sinceramente, aún no tengo claro qué rumbo tomará mi historia en esta mansión. ¿Han sentido alguna vez como si el aire entre dos personas se volviera denso, pesado, cargado de un magnetismo invisible,
¿Imposible de ignorar? Así me sentía yo cada vez que me encontraba a solas con Daniel, incluso cuando el lugar estaba lleno de personas. Esa noche, tras el primer encuentro en la cena, quedé atrapada en una mezcla embriagadora de excitación y peligro, un deseo secreto que se alzaba sin pedir permiso. A la mañana siguiente, decidí explorar los alrededores de la mansión para despejarme y aclarar mis pensamientos. La casa era tan inmensa y sofisticada que uno podía perderse en sus jardines llenos de rosas, lavandas y fuentes de agua que parecían hechas para perder la noción del tiempo. Caminaba entre los senderos de piedra cuando sentí una presencia a mis espaldas. Me giré, y allí estaba él, con esa sonrisa pícara y esa mirada indescifrable. ¿Te gusta el jardín? Su voz suave se mezclaba con el murmullo del agua que caía, y cada palabra suya parecía tener un propósito oculto, algo que me desarmaba lentamente. Es hermoso. Todo aquí lo es, respondí, tratando de mantener la compostura, aunque su cercanía me descolocaba de nuevo. Qué bueno que pienses eso. No es muy común que alguien como tú acepte una invitación así. Pero, Eva, ¿de verdad estás aquí solo para pasar el rato? Su tono sugería que sabía más de lo que decía, como si intuyera la verdadera razón por la que había venido. No veo cómo eso es asunto tuyo, Daniel. Soy la viuda de tu hermano. Mi voz tembló ligeramente en esa última palabra, un recordatorio incómodo de mi pasado, aunque no tanto como para desviar su mirada. Se acercó un poco más, desafiando la distancia segura entre nosotros. Pude sentir su aliento, fresco y cercano, como una provocación silenciosa que no necesitaba ser explicada. Sus ojos se hundieron en los míos, oscuros y profundos, y supe que estaba jugando un juego que no iba a dejarme salir tan fácilmente. Eva, murmuró, su voz resonando como un secreto. A veces, las cosas que parecen incorrectas son las más irresistibles. Su mano se movió, como por casualidad, rozando la mía, y ese toque breve encendió un fuego que intenté reprimir. Me aparté apenas, lo suficiente para no ceder, aunque en realidad una parte de mí lo deseaba. En ese momento, vinieron hacia nosotros unos pasos. Era Vincent, que aparecía con su porte impecable y una mirada que parecía haber visto algo más de lo necesario. Eva, ¿te gustaría un café en la terraza? Tenemos una vista increíble desde allí. Su voz tranquila interrumpió el magnetismo de Daniel, y, sin más opciones, lo seguí, dejando a Daniel atrás, con una media sonrisa en su rostro, como si supiera que el juego apenas comenzaba. Mientras caminábamos hacia la terraza, sentí que Vincent me observaba de reojo. Parecía estudiarme, como si buscara entender qué me traía a esa casa realmente. Nos sentamos frente al mar, donde el sonido de las olas chocando contra las rocas creaba un ambiente casi hipnótico. Vincent se inclinó hacia mí, como queriendo establecer una conexión más cercana. Sé que estos últimos días deben haber sido complicados para ti. No es fácil adaptarse de nuevo, y menos aquí, con nosotros. Su tono era comprensivo, pero había algo más, una barrera sutil que, sin embargo, no disimulaba un interés en mí que intentaba contener. Gracias, Vincent. Realmente necesitaba cambiar de ambiente, alejarme de todo y reencontrarme. Mis palabras salieron sinceras, aunque me costara admitirlas. Espero que encuentres aquí lo que buscas, respondió, y por un instante sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, en un silencio que decía más de lo que las palabras permitían. Podía sentir el peso de ese momento, la tensión entre nosotros creciendo, aunque él parecía querer controlarla con todas sus fuerzas. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Daniel, como si hubiera esperado su momento, apareció con una bandeja de frutas y sonrió de lado. Espero no estar interrumpiendo. Pensé que podría acompañarlos. Se sentó, y esa proximidad instantánea provocó una sensación de electricidad en el aire. Él cortó una fresa y, sin esperar mi reacción, me la ofreció, acercándola lentamente hasta mis labios. Prueba, Eva. Es dulce. Sus ojos se clavaron en los míos mientras tomaba la fruta de su mano. Cada mordida parecía cargada de un simbolismo que ninguno de los dos podía negar. Gracias, Daniel, respondí, intentando mantener una neutralidad que sentía desmoronarse lentamente. Pero él se inclinó un poco más, y en voz baja, para que Vincent no pudiera oír, susurró. No puedes fingir que no sientes esto, Eva. No conmigo. Me estremecí, y él lo notó. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, en un juego que me consumiría si no lo detenía. Pero a la vez, algo en su voz y en su mirada me decía que, quizás, era un juego que necesitaba jugar, aunque solo fuera para descubrir hasta dónde podía llevarme. La mansión Stein tenía un jardín tan amplio y frondoso que era imposible recorrerlo en su totalidad en una sola caminata. Esa tarde,
Después de la incómoda tensión en la terraza entre Vincent, Daniel y yo, decidí salir a respirar aire fresco, esperando encontrar un momento de calma que me ayudara a reorganizar mis pensamientos. Pero la tranquilidad no fue lo que encontré. Caminaba entre los setos altos y los caminos de piedra cuando escuché pasos a mis espaldas. Me giré con un ligero sobresalto y ahí estaba Daniel, apoyado contra un árbol, mirándome con esa sonrisa provocadora que parecía no haberse borrado desde que llegué a la casa. Me miraba como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si se divirtiera observando mis reacciones. En ese instante, sentí que él era una fuerza de la que no podría escapar tan fácilmente. «¿Estás huyendo de algo, Eva?», preguntó con esa voz suave, cargada de intención, mientras avanzaba un paso hacia mí. Mi respiración se aceleró, y aunque intenté mantener la compostura, mi cuerpo reaccionaba por sí solo. «No estoy huyendo, solo quería un momento de paz», respondí, tratando de sonar firme, aunque sentía su presencia invadiéndome de una manera que no podía controlar. Él se acercó aún más, cortando la distancia entre nosotros hasta que nuestras respiraciones se mezclaban en el aire cálido del jardín. Me miraba a los ojos con intensidad, como si pudiera ver cada pensamiento que intentaba ocultar. Alzó una mano lentamente, y con el dorso de los dedos, rozó mi mejilla, deslizando su mano por mi piel de una forma tan delicada que parecía un susurro. «¿Paz? ¿O algo más?», murmuró, su voz resonando como una caricia que me hizo estremecer. En ese momento, cada una de mis barreras comenzaba a ceder, y sentí cómo mi voluntad flaqueaba bajo su mirada penetrante. Era imposible negar que me atraía de una forma que me asustaba, una conexión que parecía desafiar cualquier lógica. «Daniel, esto no está bien», murmuré, intentando razonar, aunque mis palabras salieron entrecortadas. Sabía que estaba jugando con fuego, y él lo sabía aún mejor. «¿Y quién decide lo que está bien o mal, Eva?». Su mano descendió por mi brazo, trazando una línea invisible que dejó un rastro de calor en mi piel. Me di cuenta de que estaba atrapada en una red de deseos que me enredaban cada vez más, sin posibilidad de escapar. Su aliento, cada vez más cerca, rozaba mis labios, y mis defensas se desmoronaban en un suspiro. En ese instante, un ruido detrás de nosotros rompió el momento. Ambos giramos la cabeza, y, a unos metros de distancia, se encontraba Judith, observándonos desde el umbral del jardín. Su expresión era serena, pero sus ojos destilaban una mezcla de curiosidad y algo más. Algo oscuro y calculador que no lograba descifrar. Sentí una punzada de culpa, aunque rápidamente entendí que Judith no había llegado ahí por accidente. «Eva, Daniel, parece que están disfrutando del jardín», dijo con una voz suave, como si estuviera observando una escena que no quería interrumpir del todo, pero sabía que en sus palabras había más de lo que dejaba ver. Daniel retrocedió un paso, sin dejar de mirarme con esa expresión desafiante, y luego se volvió hacia Judith con una sonrisa despreocupada. «Solo estábamos charlando, mamá. Eva necesita un poco de compañía en esta casa tan grande». Judith esbozó una sonrisa apenas perceptible, y por un instante sentí que ambos jugaban un juego en el que yo era solo una pieza más. «Espero que estés cuidando bien de nuestra invitada, Daniel. Después de todo, Eva es especial para nosotros». Su voz parecía sugerir algo más, algo que no alcanzaba a comprender del todo, y la mirada que me dirigió fue suficiente para hacerme sentir expuesta. Sin más, Judith giró sobre sus talones y se alejó, dejándonos de nuevo en un silencio cargado de tensión. Daniel me miró, su sonrisa desvaneciéndose para dar paso a una expresión más intensa, más seria. «Ella sabe más de lo que aparenta, ¿verdad?», murmuró, como si hablara más consigo mismo que conmigo. «Este lugar, esta familia, son un enigma», respondí, y no pude evitar sentir una mezcla de fascinación y temor. Era como si cada rincón de esa casa estuviera cubierto de secretos, como si cada miembro de la familia guardara algo oscuro, algo que no me dejaban ver completamente. Daniel me miró, y por un momento, en su expresión vi algo vulnerable, algo que contrastaba con su actitud desafiante de siempre. «Eva, hay cosas aquí que no entenderías, cosas que te harían ver esta casa de otra manera». Pero antes de que pudiera preguntar más, su semblante cambió y volvió a sonreír. Esa sonrisa que parecía burlarse de todo y de todos. «Vamos, Eva, hay algo que quiero mostrarte». Tomó mi mano sin esperar una respuesta, y antes de que pudiera decir algo, ya estábamos avanzando por un sendero que llevaba al interior de la mansión. No había pasado mucho tiempo desde aquel tenso encuentro en el jardín, cuando Judith decidió convocarme a la biblioteca. Era un espacio oscuro, con paredes cubiertas de libros y una única ventana que permitía que la luz se filtrara apenas, creando un ambiente íntimo y casi inquietante. Sentí un nudo en el estómago al entrar,
anticipando lo que fuera que tuviera que decirme. Judith estaba sentada detrás de su escritorio de madera maciza, con las manos cruzadas y una expresión neutral, que no dejaba ver sus verdaderos pensamientos. Me hizo una seña para que me acercara, y cuando estuve lo suficientemente cerca, me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Eva, quería hablar contigo sobre algunas cosas que he notado», comenzó, su voz suave pero cargada de intención. No necesitaba aclarar a qué se refería, y supe en ese instante que había visto algo, o quizás más de lo que yo misma imaginaba. «Judith, no sé qué habrás notado, pero estoy segura de que...» Intenté excusarme, aunque las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Ella esbozó una leve sonrisa, casi burlona, y su mirada me taladró con una mezcla de curiosidad y cierto placer oculto. «Querida, en esta casa no hay secretos para mí», susurró, inclinándose hacia adelante, como si quisiera que cada palabra se quedara grabada en mi mente. «Sé de tu relación con Daniel, y no me preocupa». Su declaración me tomó completamente por sorpresa. Sentí cómo el rubor subía a mis mejillas y el calor en mi piel delataba mi incomodidad. Era como si me hubiese expuesto en el centro de un escenario, y yo no tuviera forma de escapar. Sin embargo, su expresión no mostraba enojo, sino algo más. Un brillo en sus ojos que no lograba descifrar del todo. «Pero no es Daniel el único que ha mostrado interés en ti, ¿verdad?», añadió, con una sonrisa calculada, dejando la frase en el aire, como si disfrutara de mi desconcierto. Mi mente no alcanzaba a procesar el significado detrás de sus palabras, pero sentía que jugaba un juego peligroso, uno que no comprendía del todo. «Vincent», susurró entonces, dejando que el nombre flotara en el aire. Su mención despertó en mí una serie de recuerdos y sensaciones que había intentado reprimir. La forma en que Vincent me miraba, su control calculado y esa tensión que parecía latente cada vez que estábamos juntos. Judith pareció notar el cambio en mi expresión y sonrió de nuevo, como si mi reacción fuera parte de su plan. «No lo pienses demasiado, Eva. En esta casa, a veces, lo más prohibido es también lo más deseado. Y tú», su voz bajó hasta convertirse en un susurro, «has despertado algo en mis hijos que hacía mucho no veía». Sentí que mis pensamientos se enredaban, atrapada entre las insinuaciones de Judith y la tensión que no podía evitar sentir hacia Vincent. Me encontraba en medio de un juego que parecía manipular cada uno de mis deseos y miedos, y Judith era la mente detrás de todo. No sabía si debía escapar de aquella mansión o hundirme aún más en sus misterios, en esos lazos que parecían atraparme cada vez más. Justo cuando las palabras de Judith aún resonaban en mi mente, se escucharon unos pasos firmes en el pasillo, y Vincent apareció en el umbral de la biblioteca, su mirada oscura posándose primero en su madre y luego en mí, como si sospechara algo. Sin decir una palabra, Judith se levantó y con una última mirada enigmática salió de la habitación, dejándonos solos en un silencio que se volvía casi tangible. Vincent se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, y cada movimiento suyo parecía diseñado para aumentar mi ansiedad y al mismo tiempo una atracción inevitable. Al estar frente a mí, se inclinó ligeramente, su rostro tan cerca que pude percibir su aroma, ese toque de madera y especias que lo hacía inconfundible. «¿De qué hablaban tú y mi madre?», preguntó en un tono bajo, sus palabras casi acariciando mis oídos. Su cercanía me envolvía, y el calor de su presencia me hacía olvidar por momentos cualquier respuesta lógica. «De algunas cosas», murmuré, sin atreverme a desviar la mirada de sus ojos, que parecían escrutar cada pensamiento en mi mente. «Cosas», repitió, con una leve sonrisa que no terminaba de mostrar sus verdaderas intenciones. Su mano se levantó lentamente y con un gesto casi imperceptible, rozó mi mejilla, su tacto enviando una corriente que me hizo contener el aliento. «Vincent, esto no está bien», logré decir, aunque mis palabras sonaban más como un susurro que como una protesta real. «¿Y qué es lo correcto, Eva? Porque yo no puedo ignorar esto», dijo, su voz cargada de una sinceridad que me desarmaba por completo. Sus dedos se deslizaron suavemente desde mi mejilla hasta mi cuello, y mi piel reaccionó ante su toque, incapaz de resistirse a su presencia. Cada parte de mí deseaba dar un paso hacia atrás, alejarme de aquel torbellino que sabía que traería consecuencias. Pero, en lugar de eso, me quedé ahí, inmóvil, atrapada por su mirada y por el fuego que encendía en mí. El día siguiente transcurrió en un ambiente de tensión que solo crecía con cada minuto. Después de la conversación con Judith y el encuentro con Vincent en la biblioteca, sentía que cada rincón de la mansión Stein guardaba un secreto que estaba destinado a descubrir. No podía ignorar la forma en que Vincent me miraba, ni la intensidad con la que Daniel parecía dispuesto a cruzar cualquier límite conmigo.
y todo bajo la atenta supervisión de Judith, quien parecía disfrutar del juego más de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Esa noche, Judith organizó una cena en el comedor principal, y al entrar, la opulencia del lugar solo hacía aumentar mi inquietud. Los candelabros brillaban en la penumbra, proyectando sombras que se movían suavemente sobre las paredes, y la mesa estaba arreglada con una precisión impecable. Cuando todos estuvimos sentados, Judith, en un tono de aparente casualidad, comenzó a hablar sobre el pasado, sobre Lucas, y las palabras se sentían casi como una provocación. Me removí incómoda en mi asiento, mientras Vincent y Daniel intercambiaban miradas tensas. «Es interesante», comenzó Judith, mirando su copa de vino con una media sonrisa, «cómo ciertas personas pueden despertar emociones que uno pensaba haber dejado atrás». Sus ojos se posaron en mí por un segundo demasiado largo, y el silencio se extendió, cargado de implicaciones que ninguno de nosotros osaba mencionar. Para romper la tensión, Vincent habló, cambiando de tema y desviando la atención. Pero yo sentía el peso de cada mirada, y cuando finalmente la cena terminó, salí al jardín para tomar aire. Necesitaba recuperar la calma, alejarme del torbellino de emociones que esa casa generaba en mí. No pasaron ni unos minutos cuando escuché unos pasos detrás de mí. Me giré y vi a Vincent, que se acercaba con una expresión seria, intensa. Se detuvo a unos pasos de distancia, pero la cercanía era suficiente para que mi corazón se acelerara. «¿Por qué te fuiste tan rápido?», preguntó en voz baja, como si hubiera algo que él mismo tratara de contener. «Necesitaba un respiro», respondí, intentando sonar tranquila, aunque su presencia no me permitía relajarme. El aire entre nosotros era denso, y cada movimiento suyo parecía diseñado para provocar una reacción en mí. Vincent dio un paso más, reduciendo la distancia hasta que apenas quedaba espacio entre nosotros. Sus ojos, profundos y oscuros, me escudriñaban, buscando algo que no sabía si yo estaba lista para revelar. «Eva», murmuró, su voz suave y cargada de una intensidad que me envolvía. «Hay algo en ti, algo que no puedo ignorar». Su mano se levantó y rozó mi mejilla, un toque delicado que envió una corriente por mi piel. Sentí cómo mis defensas comenzaban a desmoronarse, y cuando sus dedos se deslizaron suavemente hasta mi cuello, no pude evitar inclinarme ligeramente hacia él, como si cada fibra de mi ser respondiera a su toque. «Vincent», susurré, sin saber si era una advertencia o una súplica, pero él no se apartó. En lugar de eso, sus labios se acercaron, y el susurro de su respiración se mezcló con la mía, creando una conexión que desbordaba cualquier razonamiento. «No digas nada», murmuró, y su voz era como una caricia, un roce que me hacía temblar. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, y cuando finalmente sus labios rozaron los míos, el mundo pareció desvanecerse, dejando solo ese instante de pura entrega. Su beso era suave, pero cargado de una pasión contenida que se desbordaba en cada segundo. Sentí cómo su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él, y en ese momento supe que había cruzado un límite del que no habría vuelta atrás. La mañana después de aquella noche en el jardín, sentía el peso de la decisión que había tomado. Sabía que, al permitir que Vincent cruzara esa línea, había desatado algo que no podría controlar. La tensión entre nosotros había cambiado, volviéndose más intensa, más peligrosa. Sin embargo, en lugar de disiparse, parecía que el destino tenía sus propios planes. Esa tarde, mientras paseaba por los largos corredores de la mansión, tratando de distraerme de los pensamientos que me atormentaban, me crucé con Daniel. Su expresión era distinta, una mezcla de furia contenida y desafío. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, y por un instante, el silencio entre nosotros se volvió incómodo. «¿Por qué te alejaste, Eva?». Su voz era un susurro áspero, lleno de reproche. Sus ojos me escudriñaban, buscando una respuesta que yo misma no estaba segura de tener. «Daniel, no es tan simple. No puedo...», comencé, intentando excusarme, pero él me interrumpió, acercándose más hasta que nuestras miradas se encontraron en una confrontación inevitable. «No, no puedes fingir que esto no existe», dijo, y su tono era casi una orden. Su mano se levantó, rozando mi mejilla, y sentí cómo el calor de su contacto despertaba un torrente de emociones que había intentado enterrar. Sabía que no debía, que lo que había pasado con Vincent ya era suficiente para complicarlo todo, pero Daniel tenía una forma de invadir cada espacio de mi voluntad. «Daniel, esto no está bien. No puedo hacer esto. No contigo», intenté decir, pero mis palabras eran débiles, sin convicción. Él lo notó, y con una sonrisa ladeada, como si supiera que ya me tenía atrapada, se inclinó un poco más,
su rostro tan cerca que su respiración se mezclaba con la mía. ¿No puedes? ¿O no quieres? Su voz era un susurro hipnótico, y en ese momento sentí cómo mi resistencia se desmoronaba. Sabía que estaba cruzando límites, que estaba jugando con fuego, pero el deseo en sus ojos me hacía perder el control de cada pensamiento racional. Sin esperar una respuesta, su mano se deslizó por mi cuello, bajando lentamente, y su toque encendió un fuego que se extendió por cada rincón de mi ser. No pude contenerme más. Mi cuerpo respondió a su cercanía, y en ese instante, el mundo desapareció, dejando solo ese instante prohibido, en el que el deseo y la culpa se mezclaban en un torbellino que me consumía. La noche siguiente, Judith organizó una cena en la terraza de la mansión, pero esta vez el ambiente era diferente. Había una tensión palpable, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Me senté entre Vincent y Daniel, quienes parecían evitar mirarse directamente, aunque era evidente que cada uno sabía lo que el otro ocultaba. Judith, al otro lado de la mesa, me observaba con una sonrisa que no alcanzaba a interpretar. «Me alegra verlos aquí juntos», dijo ella en un tono suave, pero cargado de una intención oculta. Su mirada viajaba de Vincent a Daniel, y finalmente se posaba en mí. Sentí un escalofrío recorrerme, como si estuviera en el centro de un juego que no terminaba de entender. «Eva, querida, ¿cómo te has sentido aquí?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que mis palabras no escaparan a su control. Su tono era amable, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir expuesta, vulnerable. «He estado tratando de adaptarme», respondí, intentando mantener una compostura que cada vez se volvía más difícil de sostener. Daniel, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dejó su copa sobre la mesa y me dirigió una mirada cargada de significado. «Adaptarse nunca ha sido fácil en esta familia, ¿verdad, Vincent?». Su voz era un desafío directo, una chispa que encendía algo en el aire. Vincent lo miró, manteniendo la calma, aunque pude ver cómo sus ojos se endurecían. «Algunos saben encontrar su lugar sin tener que causar problemas», respondió, su tono controlado pero con un filo que era imposible ignorar. La tensión entre ellos aumentaba, y sabía que yo estaba en el centro de todo, atrapada en un juego de miradas y palabras no dichas. Judith observaba la escena con una expresión enigmática, como si se deleitara en la tensión que se desarrollaba ante ella. Sin previo aviso, se levantó y propuso un brindis. «Por las nuevas alianzas y por los lazos que aún no se han roto», dijo, levantando su copa. Su sonrisa era la de alguien que había conseguido exactamente lo que deseaba, y por un instante sentí que todo había sido parte de su plan. Después de la cena, me dirigí al interior de la mansión, tratando de escapar de esa atmósfera opresiva. Pero, apenas di unos pasos, sentí una mano en mi brazo. Era Vincent, que me miraba con una mezcla de preocupación y deseo. «Eva, no tienes que seguir este juego. Sabes que estás siendo manipulada, ¿verdad?». «¿Y qué puedo hacer?», respondí, mi voz un susurro cargado de incertidumbre. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero había algo en mí que no podía escapar del magnetismo que cada uno de ellos ejercía sobre mí. «¿Podrías irte conmigo?». Sus palabras fueron un golpe inesperado, una propuesta que no había considerado hasta ese momento. Antes de que pudiera responder, sentí otra presencia detrás de nosotros. Era Daniel, que había escuchado cada palabra, y su expresión era de desafío absoluto. «Vincent, ¿te crees el salvador de Eva? No es tu decisión», dijo, su voz baja y tensa, como si estuviera a punto de estallar. La tensión entre ellos era insoportable. Sentía que, de alguna manera, yo era la causa de un conflicto que iba más allá de mí, de un resentimiento que se había gestado mucho antes de que yo apareciera en sus vidas. Traté de interponerme, de suavizar las cosas, pero era como tratar de apagar un incendio con las manos. Finalmente, Judith apareció en el pasillo, observándonos con una sonrisa sutil, como si hubiera estado esperando ese momento. «Creo que es suficiente por hoy. Cada uno necesita tomar una decisión, y Eva, solo tú puedes saber cuál es el camino correcto para ti».